Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos más una vez con un consultor capitalista consciente certificado por CBJ y miembro de la Conscious Business Network, la red de consultores latinoamericano, Jaime Graña. Bienvenido, Jaime. Gracias, Tomás. Un gusto. Mira, quería empezar con una pregunta, al respecto de tu trayectoria, ¿no? Eres cofundador del movimiento Capitalismo Consciente en Perú, pero vienes de muchos años del ambiente corporativo, ¿no? Trabajaste en otras empresas, fuiste CEO de varias empresas. ¿Qué te llevó después de este mundo corporativo a juntarse, a buscar capitalismo consciente y ponerle fuerza, ganas, ponerle pasión, ¿no? Con la fundación del movimiento en Perú. No, muchas gracias. Mira, yo creo que en mi carrera siempre he tenido esa vocación de liderar desde el propósito, ¿no? Ya sea desde el propósito de la empresa y tratar de conjugar mi propio propósito, ¿no? Entonces, eso siempre me ha llevado, creo yo, hacia esa búsqueda de alineamiento de los stakeholders, de una búsqueda de un beneficio compartido, etcétera, ¿no? Como bien decías tú, bueno, mi carrera yo la comencé en Procter & Gamble, estuve casi un poco más de 8 años ahí, y después pasé a ser gerente general dentro de una empresa que se llama Diageo, en la cual estuve más de 15 años. Y claro, por ejemplo, en Diageo había una motivación importante. ¿Cuál es el legado que queremos nosotros dejar en Diageo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, estando dentro del Comité Ejecutivo para Latinoamérica, creamos este programa que se llamaba Learning for Life, ¿no? Que justamente tenía un impacto social importante en cómo impactar en la vida de jóvenes que estaban desempleados, que tenían unas ciertas características de potencial, pero no estaban, digamos, no habían estudiado y no habían trabajado, ¿no? Entonces, cuando regreso después de 10 años digamos, de expat en el extranjero, mi papá me introduce a Jorge Medina, que es un gran amigo de él, y Jorge, pues ya en esa época venía con una viada importante, todavía no existía el movimiento, y me invita, ¿no? Me invita a colaborar con él inicialmente, comenzamos haciendo algunos eventos, y de ahí, bueno, surgió pues la iniciativa de cofundar el movimiento de capitalismo consciente en Perú, ¿no? Entonces, yo diría que es una mezcla de propósito, valores y una búsqueda de cambio, ¿no? en la sociedad. Fantástico, es interesante cómo también ex Procter, ¿no? Como en algún momento nos conectamos en nuestro pasado y luego, y ahí volvemos a nos conectar ahora. Y interesante el punto, ¿no? De educación, de enseñar a los jóvenes que están en desempleo, cómo capacitarlos, y esto es mucho de lo que hablamos de capitalismo consciente, de seguir aprendiendo, ¿no? Y hay un punto que siempre traes como un punto interesante del capitalismo consciente, de la perspectiva de la interdependencia radical. Coméntame un poquito como rápido y si nos quieren buscar más del tema, volvemos a este tema, pero claro, ese es muy interesante. Bueno, yo diría que mi conciencia o mi sensación de interdependencia radical creo que comenzó cuando a los 7 años hice un programa con mis padres de control mental, una semana, y nos metimos realmente en un programa de inmersión, ¿no? De visualización y meditación. Yo creo que algo se despertó ahí de conciencia. Posteriormente, estando en mis primeros años en Procter, tuve la oportunidad de descubrir mi propósito. Y mi propósito es justamente causar unidad, es causar y generar esta sensación de que somos uno, ¿no? Somos uno como equipo, somos uno como familia, somos uno como empresa, somos uno también como comunidad y creo yo que somos uno como planeta, ¿no? Si uno ve el planeta desde afuera es como una célula grandota, ¿no? Sí. O muy chiquita, si es que la quieres ver, sí, dependiendo de dónde lo veas, ¿no? Entonces, este concepto de interdependencia radical para mí yace desde la premisa de que dependemos de los unos de los otros, ¿no? Dependemos del aire, dependemos del agua, dependemos de las abejas, de las hormigas, dependemos de los árboles, del mar, del plancton.
Entonces, por eso es que también he tenido mucha afinidad a lo largo de mi carrera y de mi vida con el tema de la ecología, ¿no? De buscar modos más sostenibles, modos más conscientes de hacer las cosas, ¿no? Yo trato, por ejemplo, de moverme en bicicleta, ¿no? Me ves con mi casco, con mis luces. Sí, tengo un carro y lo uso, por ejemplo, para ir a surfear, ¿no? Porque voy muy lejos y hay que llevar el equipo, etcétera. Pero he estado buscando, por ejemplo, carro eléctrico, que he tenido en el pasado coche eléctrico, cuando vivía afuera, porque es justamente parte de esa conciencia puesta en Sí, práctica. Un amigo me decía la importancia de ser consistente, ¿no? Entonces, si uno es sí. consciente y sabe que vive en interdependencia radical, pues por lo menos tratar de tener un impacto positivo y el menor impacto negativo posible, ¿no? Sí, perfecto. Y ahora, estás en un rol mucho más de consejero, ¿no? De apoyando otras empresas la transformación. ¿Y cómo este camino de aprendizaje de capitalismo consciente, la certificación, cómo eso te aporta en el apoyo que ofreces en los consejos, en las juntas directivas que estás involucrado? ¿Cómo eso te aporta en este rol muy importante, ¿no? Porque hay que cambiar las empresas de arriba hacia abajo, porque si no cambia el liderazgo no va a cambiar. Y tienes ahora en tu rol de consejero algo muy importante, ¿no? ¿Cómo estás manejando eso? ¿Cómo te aportó el programa de certificación? Mira, yo lo que trato de hacer es traer este conocimiento al que, digamos, hemos tenido exposición y hemos estado, pues, aprendiendo de ti, de tu equipo también, de una manera, porque yo siento que las empresas todas buscan algo parecido, que es el crecimiento, ¿no? El crecimiento, la utilidad, etc. Yo estoy convencido desde hace muchos años que se puede lograr extraordinario crecimiento sin que sea a costa de nadie, ¿no? Entonces, esa es la visión que trato de traer, ¿no? Por ejemplo, ayer mismo estábamos en una sesión de consejo, en una sesión estratégica, y tratando de entender, oye, ¿cómo podemos acelerar el crecimiento del negocio? Y la visión que trato de traer, y no soy solo yo, felizmente, ya hay otras personas dentro de ese equipo que también buscamos lo que yo llamo crecimiento sostenible, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que trato de ponerle al negocio y siempre tratando de hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? Sí, Eh, Siempre he sentido orgulloso de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, yo diría que como consejero, como directivo independiente, lo que uno busca es tratar de encontrar esos ángulos o esas estrategias que sean, ¿cómo se dice?, facilitadores del crecimiento, pero de una manera consciente, de una manera, ¿no?, que tenga un impacto positivo, ¿no? Y no que sí. se haga a costa de nadie, ¿no? Ujú. Ahora, es muy interesante, ¿no? Porque tuviste una parte de tu vida en mundo corporativo, luego subiste a un nivel más de consejero, de juntas directivas, pero también tienes un rol, un camino de empresario, con tus Mm, propios negocios, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo esta experiencia del pasado, de que algunas empresas del mundo corporativo no trabajan muy conscientes, y el cambio hacia una conciencia, ¿cómo eso te aporta en los nuevos negocios que estás empezando? ¿Cuál es la importancia de esta filosofía? Mira, yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, por ejemplo, te comento un negocio al que me están invitando a participar. Es un negocio de empaques sostenibles, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo en el 2017, cuando regresé, hice un estudio sobre el tema de la basura en el Perú, los bajísimos niveles de reciclaje, etcétera. Y una de las personas de mi entorno buscaba entrar en este negocio y me dijo, oye, tú que escribes sobre el tema, que has hecho tales cosas, tales esfuerzos, me gustaría que nos asociemos, ¿no? Entonces, Eh, mira tú cómo se suscitan, se aparecen oportunidades de negocio, de inversión en empresa,
desde la consistencia, desde la trayectoria que uno tiene. Nosotros, por ejemplo, yo tengo un negocio en México con mucha honra y con mucho orgullo, aunque es un negocio pequeño, etcétera, tenemos, quiero pensar, porque es lo que nos dicen, lo que nos refuerza la industria en nuestras conversaciones, que tenemos el índice de retención de personal más alto de la industria de comida rápida, por lo menos en los centros donde operamos. Sí. ¿No? Tenemos gente que tiene con nosotros más de 5 o 6 años, cuando en la industria de la comida rápida generalmente la gente rota varias veces al año, ¿no? Sí, total. Y eso es porque tenemos un propósito, tratamos de tratar, o tratamos a las personas de una manera consistente, respetuosa, de valoración, de desarrollo. Entonces, yo diría que eso hace una diferencia importante después en cómo pasas la crisis, ¿no? Nosotros hemos podido quebrar como restaurante pequeño en México y, sin embargo, hemos pasado, digamos, lo peor de la crisis gracias a nuestra gente, ¿no? Claro. Ahora, muy interesante que durante nuestra conversación hablaste de un tema que sales a surfear. ¿Qué asociación puedes hacer con el surf y los emprendimientos? Mira, yo te diría que tienen muchísimas, qué gracioso que lo traigas a la mesa, no lo esperaba, pero tiene muchísimas similitudes, ¿no? Lo primero es que uno tiene que tener valor, ¿no? Enfrentarse al mar, que es una de las cosas más grandes. Entonces, para emprender también hay que tener valor, hay que ser valiente y hay que pues enfrentarse a lo que el mar te trae, que en el mundo de los negocios pues son tormentas y son, ¿no?, olas grandes, clientes sobre todo difíciles de tratar con ellos cuando uno es pequeño y la balanza de poder está bastante descompensada, ¿no? Sí. Lo otro es que en el momento en que agarras una ola, o sea, defines tu negocio, defines tu product market fit y agarras esa ola, hay un momentum, ¿no? Hay un momentum de mucha, digamos, yo diría, euforia, satisfacción, que es cuando comienza uno a crecer, ¿no? Comienza uno a surfear esa ola. Y lo bueno es que, bueno, uno en el mar trata de surfear solo la ola, pero lo bonito del empresariado es que uno no surfea la ola nunca solo, Sí. ¿no? Sí. Ahí surfeas con equipo, con gente, con proveedores, ¿no? En general, con todos tus stakeholders de una manera... Y es lindo, ¿no? Es bonito cuando el éxito se da y está uno en equipo, no solamente equipo como empresa, sino equipo integral, ¿no? Sí. Fantástico. Jaime, muchísimas gracias por estos pocos minutos. Dejo aquí una invitación para los que van a mirar, a asistir a nuestra conversación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que les gustaría profundizar de tu experiencia principalmente y cómo se aplica el capitalismo consciente en distintas áreas de tu trabajo, o también de cómo se conectar más al surf. Por favor, nos dejen los comentarios bajo acá en la sesión de comentarios y seguramente volvemos con más conversaciones, más ideas, más sugerencias. Jaime, otra vez muchas gracias y nos vemos pronto. No, muchas gracias a ti, Tomás. Un abrazo.